Buenas tardes, buenas noches a todos, queridos. Gracias a la Iglesia por la confianza que me han tenido en darme este tema tan grande, tan profundo. Me siento como el joven predicador del jueves pasado, ¿sí? Así nos sentimos realmente, esto es serio, cuando uno habla de estos temas, ¿no? Hoy, en este jueves, nos toca hablar del tema que ya estaba asignado, Abre los ojos ciegos, tema que está basado en el libro de Juan, capítulo 9 de la Biblia. Libro de Juan, capítulo 9. Este tema, como ustedes saben, corresponde al capítulo 5 del libro que la Iglesia ha decidido estudiar los días jueves, el Evangelio según Jesucristo, escrito por un pastor, un estudioso de la palabra de Dios, John MacArthur. Muy interesante. Digo esto, reitero esto, porque recomiendo la lectura. O sea, además de los jueves que uno puede resumir un poco lo que entiende del capítulo, es muy interesante leer el libro, que voy a tratar de resumirlo, no voy a hablar más que un pequeño resumen del libro para que ustedes puedan motivarse a leerlos. El libro, según el autor, tiene un trabajo de 7 años de estudio bíblico, para resumirlo acá. Y básicamente tiene lo que significa ser un cristiano, lo que significa aquel sígueme que Jesucristo manifestó, predicó cuando él estuvo haciendo su ministerio aquí en la tierra. El autor, en los prólogos, los apéndices y en los distintos capítulos, va enseñando o va tratando de explicar, de transmitir lo que él entiende que es el Evangelio según Jesucristo lo transmitió, lo predicó, lo vivió, lo enseñó en la tierra. Yo solamente quiero resumirlo. Ustedes léanlo después. Según el autor, y estaba basado bíblicamente en los versículos que él muy bien argumenta, ser un cristiano implica tener una nueva vida cuando uno se convierte a Dios. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cree en Dios, hay una nueva vida. Juan lo explicó al principio con la palabra regeneración. Lo mío es muy simple, muy humilde. Yo no soy un estudioso, no es falsa humildad, realmente es así. Yo no tengo estudios de teología, no tengo estudios bíblicos, muy poquitos. Soy un lector y hasta ahí. Por lo tanto, puedo decirlo con mis palabras, esto. El Evangelio, según Jesucristo, de acuerdo a lo que se nos explica, implica que el cristiano tiene una nueva vida, es transformado. Que la nueva vida comienza cuando la fe, por escuchar la palabra de Dios, hace transformaciones profundas y genera obras que Dios produce en la persona. Que esa fe que nace en el corazón de una persona, de un cristiano, persevera hasta el fin. Que además de la fe, que no es solamente creer que sucedió tal cosa, y esa es una gran diferencia. La fe no es solamente creer que Jesucristo vivió, que eso es evidente, hay escritos. El mundo sabe que Jesucristo vino. El mundo sabe que Jesucristo fue crucificado. El mundo sabe que resucitó. Pero esa fe implica que cada persona haga a su Salvador Señor. Que no es poco, ¿no? Lo estoy resumiendo, pero es poco. Y que esa vida de ese cristiano produce un servicio a su Dios,
a su Señor. Así que ser un cristiano es todo esto. Capítulo tras capítulo vamos a entender o va a profundizar en esto que nosotros creemos, sabemos, leemos bíblicamente. Y esto lo hace a través de las distintas circunstancias, relatos, situaciones, vivencias como las que vamos a tratar hoy en el capítulo 5 de este libro, que corresponde al capítulo 9 de San Juan. Hay mucho para aprender acá, pero el tiempo es corto, así que me voy a concentrar en dos enseñanzas claves bíblicas que tienen que ver con el Evangelio. Dos conceptos. El primero, sin Dios estamos ciegos. Sin Dios en la vida somos como ciegos. Este es el ejemplo. Dios cambia a una persona, hace un milagro en él y de ciego pasa a ver. La Biblia enseña en muchos pasajes, solamente tomé algunos, que nosotros ya conocemos, que nosotros los que venimos a la iglesia cristiana, digo esto porque hay muchas, espero que mis amigos de la vida me estén escuchando, y para ellos les digo que en distintos lugares de la Biblia se nos enseña que estamos ciegos espiritualmente cuando estamos sin Dios. Vivimos en este mundo, se vive, pero bueno, se cae, se hacen cosas que no se deben, se vive en maldad, nuestra cabeza está enferma, nuestro corazón también, tropezamos, cerramos el camino porque estamos como ciegos en este mundo, porque así es. El mismo Jesucristo terminaba el relato después de hacer el milagro y explica que eso es lo que pasaba con estos hombres fariseos de una secta judaica que conocía muy bien la Torá, la palabra. Sin embargo, estaban ciegos y habían visto un milagro y ni siquiera creían porque su ceguera espiritual no les permitía ver ese milagro del Mesías, en quien no creían por su ceguera. En Apocalipsis, por ejemplo, cuando se le escribe la carta a la Odisea, la iglesia se siente rica, poderosa, bárbaro. Sin embargo, se dice de ese grupo que es ciego, miserable, por más que se sentía bien. Y eso muchas veces pasa. Pensamos que estamos bien, pensamos, pero somos como ciegos. Segunda Pedro también dice que el que carece de las virtudes que da la fe es como un ciego. En el Antiguo Testamento también se dice al pueblo judío que iba a venir el Mesías y se les dice, y vosotros ciegos tienen que mirar para ver, para creer, para entender que vendrá el Mesías y lo sacará de esa ceguera espiritual. En 2 Corintios el apóstol Pablo también dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos, los que no creen en Dios, son ciegos. Es así. Nosotros sabemos estos conceptos. Hay muchos otros más textos bíblicos que hablan de esto. Nosotros lo sabemos, pero esto lo decimos fundamentalmente para que escuchen nuestros amigos y para que nosotros también entendamos este principio bíblico. El Evangelio según Jesucristo se basa en que nosotros todos somos pecadores y espiritualmente somos como ciegos sin Él. Pero Dios ha enviado a Jesucristo a abrir los ojos a los ciegos espirituales, que es el tema, que es el título, que es el tema de hoy. Hemos visto un relato del que hay evidencias, está escrito, nadie puede negar esto. Lo que sí podemos hacer es
creer que realmente Jesucristo es Dios y hizo ese milagro, y que nazca nuestra fe sincera en Él, o dudar como muchos. Dios abre los ojos a los ciegos y cambia la vida, como dijimos al principio, y cambia la vida. El relato muestra que Jesucristo cuando salió del templo, casi apedrado, él estaba prácticamente, salía del templo, de la sinagoga, porque él se mostró como Dios a su pueblo y muchos de su pueblo lo rechazaron y lo querían apedrear. Y él salió y cuando sale ve al ciego. Jesucristo ve al ciego. Lo buscó. Tuvo misericordia de él. Hizo con saliva lodo, barro, lo untó. ¿Qué procedimiento, ¿no? Qué método que usó, ¿no? Usar el polvo de la tierra del cual nosotros fuimos creados para untarlo en sus ojos y darle vista. Me llamó la atención. Así lo hizo. Lo envió al estanque, le dijo, ve al estanque, lávate. El ciego obedeció a la voz del Mesías, del Señor, del Rey de Reyes, obedeció y el ciego recobró la vista. En el medio le hago un paréntesis. Identifiquen en qué momento este ciego se hace discípulo del Mesías, del Señor. El ciego obedeció, recobró la vista. El ciego es llamado por los fariseos que, en lugar de alegrarse por el gran milagro que habían visto, se enojan y buscan cualquier excusa para atacar a Jesucristo, a quien rechazaban. Entonces le preguntaban qué había pasado con él y el ciego dio testimonio de lo que sucedió y les explicó. Aguantó la presión de los fariseos, como vimos en el cortometraje, que seguían tratando de atacar a Jesucristo para sacarle autoridad. Aguantó toda esa presión y cuando uno escucha lo que dice el ciego, realmente habla como un discípulo, habla como un seguidor, habla lleno de sabiduría. A mí me sorprende esa persona que era un mendigo, vivía de las moneditas, de la misericordia de los demás, seguramente sucio, tirado por ahí. Un mendigo, un pobre hombre, un miserable hombre. Y de pronto le está enseñando a los fariseos, grandes conocedores de la Torá, lo que era Jesucristo, lo que había hecho. Los fariseos, en un momento del cortometraje vimos, y le dice al ciego, ¿tú nos enseñas a nosotros que sabemos? Sí, porque Dios había hecho en él el milagro que puede producir en cada hombre, transformándolo, ese que dijimos al principio, el que hace en una persona común y corriente que se transforma en cristiano, lleno de sabiduría y enseñando a los fariseos. Esto, resumidamente, es el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas más cosas que si ustedes lo releen en casa van a poder descubrir. Los errores de los discípulos que pensaban que ese ciego de nacimiento era producto de un pecado. No era así. Si uno lee y relee, ve todas las cegueras, está muy clara la ceguera de hombres que van a la sinagoga, pero son ciegos espirituales. El miedo de los padres a la expulsión del sistema judaico, o sea, este hombre que recobró la vista fue expulsado finalmente, ¿no?, del sistema. Ser expulsado del sistema judaico era como estar fuera del sistema hoy. Te sacan de todo. Te sacan de la ciudad y te mandan a vivir a un lugar lejano, sin agua, sin luz, sin gas, sin internet, sin nada, arreglate.
expulsado por decir la verdad y por haber hablado bien del Mesías. Este es un ejemplo del Evangelio. Yo quiero terminar. Si ustedes entienden esto, yo sé que es poquito, pero si ustedes y yo entendemos que Dios puede hacer un milagro espiritual en nuestra vida, que Dios nos puede perdonar los pecados, que nosotros necesitamos cambiar nuestra ceguera espiritual y tener una nueva visión y vida, yo me siento conforme. Yo no puedo hablar mucho más de doctrina, de todo lo que este hombre muy conocedor de las Escrituras escribe, pero puedo decir lo básico, que entiendo esto, que todos nosotros, si nos arrepentimos de corazón, si tenemos un encuentro personal como tuvo el ciego con Jesucristo, entonces podemos tener una nueva vida que va a dar frutos, producto de que Dios actúa en nuestro ser, nos va a cambiar. No puedo decir esa frase que nosotros los evangélicos dijimos durante mucho tiempo, tenemos un cambio de 180 grados, no sé si 180 grados, ¿no? Los que estudiamos matemática alguna vez, digo, cuantitativamente no sé si 180 grados. Sí hay un cambio de rumbo. Sí pasamos de vivir de una manera a desear y a ser llevados al camino angosto que te lleva al cielo. No sé dentro de cuánto. Yo estoy seguro que voy al cielo porque Dios perdonó mis pecados y me cambió. Y reconozco un día en el que alguien me explicó esto y yo me acerqué a Dios, lo reconozco, lo entiendo y lo sé. Y esto es lo importante y me parece sano y muy útil la decisión de la Iglesia de estudiar esto, que nos permite a cada miembro evaluarnos y estar seguros de que esto ha sucedido con nosotros. Me sirvió mucho esta lectura, porque yo hace mucho tiempo me pregunto por qué pasan cosas en las iglesias, por qué tal persona hace esto y aquello, bla, 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 bla. Y este hombre de Dios le da una explicación bíblica, llegando a la conclusión de que muchas personas que acuden o que van a las iglesias no son cristianos. Tienen una fe chiquitita e intelectual. O sea, su fe en realidad no es fe sincera, no es genuina como ya hemos escuchado. Solamente escuchan y entienden que Jesucristo vino a esta tierra y que murió en la cruz, eso sí. Eso se sabe, lo sabe todo el mundo porque hay evidencias. Pero eso no alcanza. Hace falta un quebrantamiento completo del ser humano y hace falta esto que le sucedió al ciego. El ciego, que dejó de ser ciego una vez que tuvo la vista, al final, cuando es expulsado, Jesucristo escucha que es expulsado, va a su encuentro nuevamente y le dice, como leemos en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Y el que había sido ciego y había sido sanado, según creemos nosotros, porque Dios es poderoso, dijo, creo, Señor, ¿y qué hizo? Le adoró. La adoración es lo máximo que un hombre puede darle a su Señor, a su Dios. No hay un acto mayor que la adoración. La adoración es la entrega completa del ser a su Señor. Esa persona que hacía poco tiempo era un miserable, desventurado, infeliz, ciego, veía al Mesías frente a sí. El Mesías, el Señor de señores, el Rey de reyes, el enviado de Dios, el Dios con nosotros, el que dejó los cielos y la tierra y se humilló y vino, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y cuando él le reconoció,
Dijo, creo, y le adoró. Y eso es lo que tiene que haber pasado en nuestra vida. Para eso es importante estos temas que estudiamos. Para que nosotros identifiquemos que somos verdaderos cristianos y que esto ha pasado en nuestra vida. Y que deseamos venir el domingo a la iglesia. No venimos a la iglesia el domingo porque, bueno, porque una tradición, porque estamos acostumbrados, porque la verdad que hay gente buena acá, son todos buenos, aunque algunos son viejos, pelados como yo, feos. No, venimos porque sabemos que aquí están las personas que tienen la misma fe que nosotros a adorar en conjunto. Y porque de nuestro corazón surge esa motivación de agradecer a Dios porque Él nos ha perdonado. Vos y yo tenemos que identificar que ha habido este encuentro personal con Jesucristo. ¿Crees vos? ¿Has creído en Jesucristo? Generalmente se pregunta en un bautismo, ¿no? Como un símbolo. Pero estos jueves tienen que servirnos a nosotros para tener claridad y seguridad de que somos salvos. Yo me lo pregunté, ¿eh? Yo me lo pregunté. Porque ser cristiano significa que somos pecadores también, ¿eh? O sea, seguimos siendo pecadores. Pero la diferencia está en que nosotros somos pecadores, pero tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro y no queremos vivir en pecado. No, y no vivimos en pecado. Y si pecamos nos duele e inmediatamente pedimos perdón, porque nos duele, porque nos tiene que doler. Porque no queremos eso. Somos tan débiles como los que no vienen a esta iglesia. La diferencia está en que un día Dios nos perdonó. Y eso es lo que pasó con nosotros. Entonces, que cada uno puede identificar esto. ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Crees? ¿Le has conocido? ¿Le has escuchado? ¿Le has pedido perdón por tu pecado? ¿Le has invitado a tu vida? ¿Es parte de tu vida? ¿Estás seguro que el Espíritu de Dios está en tu corazón? ¿Y que te mueve? Y que, como dice el John MacArthur, que yo no lo conozco, casi no lo conocía, ¿es tu Señor? ¿Es tu Señor? Muy interesante leer el libro. Léanlo. Ser cristiano es esto. Es pasar de ser un ciego, espiritualmente hablando, a ser una persona que tiene una visión distinta de la vida. Porque sabe por fe que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. De que Él ha enviado a Jesucristo. De que Jesucristo dio el mensaje aquí en la tierra. De que cuando peregrinó, hizo su ministerio, enseñó, como con este ciego, lo que debíamos hacer y creer. Y con muchos ejemplos demostró su deidad. Y creer en Jesucristo nos transforma, nos cambia. Escuchar estos mensajes bíblicos, escuchar estos relatos bíblicos hacen que nazca nuestra fe, una fe sincera, genuina, que produce cambios en el ser porque Dios es el que actúa, no humanamente. Y esos cambios, esos frutos, son palpables. Los tenemos que autopercibir y los tenemos que testimoniar. Y esa vida feliz que tenemos ahora hace que sigamos hasta el final del camino, con la certeza de que un día, cuando ya no estemos en esta tierra, estaremos con Dios. No sabemos cómo será o nos imaginamos, pero estaremos con Dios. Mientras tanto, somos ciegos que hemos recobrado la vista y tratamos de hacer su voluntad y seguir sus mandamientos y caminar y servir y serle útil y da felicidad total. Esta es nuestra experiencia y este es el Evangelio según Jesucristo. ¿Crees tú en esto? ¿Crees tú? Y a los que están del otro lado, por YouTube, quizás online, ¿crees tú? Bueno, esto es ser cristiano de verdad. No es solamente ir a la iglesia, no es ir de vez en cuando,
No es solamente saber que Jesucristo vino, eso lo sabemos, es más que eso. Es esta fe sincera, profunda, genuina en Jesucristo, que es Dios. Que nos sirva profundamente. Releamos después a solas el capítulo 9 de Juan. Hay mucho. Y que recobremos la vista todos. Amén.